Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más candentes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, chicos y chicas, prepárense porque lo que les traigo va a dejar a más de uno boquiabierto. Tenemos información explosiva, detalles que ni se imaginan, sobre uno de los galanes más codiciados del momento. Sí, hablo de él, el mismísimo Can Yaman. Parece que este actor turco no solo conquista corazones en la pantalla, sino que también está moviendo ficha en su vida profesional de una manera sorprendente. Y es que, atención, se dice que Can Yaman ha cambiado su contrato. ¿Qué significa esto? ¿Qué detalles sorprendentes han salido a la luz? Pues quédense conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a desgranar todo. Y si aún no lo han hecho, por favor, un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. ¡Empezamos! Bueno, familia, sabemos que Can Yaman es una figura que genera muchísima atención. Desde que irrumpió en la escena internacional, su carisma arrollador, su físico imponente y su talento actoral lo han catapultado a la fama mundial de una manera meteórica. Cada movimiento suyo, cada proyecto que emprende, es escrutado con lupa por millones de fans y por la industria del entretenimiento en sí. Y claro, como cualquier estrella de su calibre, los acuerdos contractuales son cruciales, son la columna vertebral que soporta su trayectoria y el rumbo que toman sus ambiciones profesionales. Pero lo que se está comentando ahora mismo, y que ha generado un revuelo considerable en los medios especializados, en los foros de fans y en las redes sociales, es un giro inesperado en uno de sus contratos más importantes. Y cuando digo cambiado, no me refiero a una simple modificación superficial, a un añadido menor o a una cláusula de relleno. Hablo de algo más profundo, algo que podría tener implicaciones significativas para sus próximos proyectos y, en última instancia, para la dirección que toma su carrera artística a nivel global. ¿De qué contrato estamos hablando? Pues la información más reciente obtenida a través de fuentes cercanas y confiables apunta a que se trata de un acuerdo relacionado con uno de sus proyectos más ambiciosos y esperados, un proyecto que hasta ahora se creía que estaba prácticamente cerrado, pulido y listo para rodarse. Se rumorea con mucha fuerza, casi con certeza, que Can Yaman, quizás asesorado por su equipo de representantes y abogados de renombre, ha decidido renegociar ciertos puntos clave de este acuerdo. Y no solo renegociar, sino que está exigiendo términos que, según parece, antes no estaban sobre la mesa, términos que reflejan una nueva visión de su papel en la industria y de su valor como artista. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los detalles sorprendentes al descubierto son precisamente esas nuevas exigencias, esas condiciones que están marcando un antes y un después en estas negociaciones. Uno de los puntos que más ha llamado la atención, y que ha generado debate y admiración a partes iguales, es, nada más y nada menos, la participación creativa del actor. Sí, han oído bien. No se trata solo de memorizar guiones y dar vida a un personaje predefinido, sino de tener una voz mucho más activa, una influencia tangible en la concepción, el desarrollo y la ejecución de los personajes y las historias que decide protagonizar. En el intrincado mundo de la actuación, especialmente en producciones de gran envergadura, esto no es algo que se dé con frecuencia, y menos para un actor que, si bien goza de una popularidad arrolladora, está en una fase de su carrera donde la mayor parte de las decisiones creativas, desde la selección del reparto hasta el tono de la narrativa, recaen tradicionalmente en los productores y los directores. Sin embargo, Can Yaman parece estar en una posición de fuerza negociadora sin precedentes, o al menos, se está proyectando como tal con una determinación férrea. Las fuentes cercanas a las negociaciones, que por razones obvias prefieren mantenerse en el anonimato para proteger su credibilidad y la confidencialidad del proceso, sugieren que el actor está buscando un mayor control artístico sobre los roles que elige, queriendo asegurarse de que los personajes que interpreta realmente lo desafíen, le permitan explorar registros interpretativos hasta ahora inéditos y le den la oportunidad de mostrar facetas de su talento que quizás el público aún no ha tenido el placer de descubrir. Esto sin duda es una muestra de madurez profesional, de una visión clara y ambiciosa de hacia dónde quiere dirigir su carrera y de un deseo profundo de dejar una huella artística significativa, más allá de la fama efímera. Otro detalle que ha causado un auténtico revuelo y ha sido tema de conversación en todos los círculos es el relacionado con los tiempos de producción y su agenda personal. Sabemos que Can Yaman es un trabajador incansable, que dedica horas y horas a la preparación de sus roles y a la filmación de sus proyectos.
Sin embargo, también es cierto que su vida personal, sus viajes internacionales, sus compromisos publicitarios y su constante presencia mediática a menudo capturan la atención y, en ocasiones, pueden interferir con la logística de rodajes prolongados. Al parecer, en este nuevo contrato se estarían estableciendo cláusulas que le permitirían tener un mayor equilibrio entre su vida laboral y personal. Esto podría traducirse en periodos de descanso más definidos entre proyectos, la posibilidad de elegir producciones que no demanden un compromiso total e ininterrumpido durante meses y meses de manera consecutiva, y quizás, incluso, un mayor control sobre la planificación de sus tiempos de rodaje. Esto podría significar que efectivamente veamos a Kanyaman en menos proyectos a corto plazo, pero con la garantía de que cada uno de ellos será de una calidad excepcional, cuidadosamente seleccionado y ejecutado con la máxima dedicación. Y quién sabe, quizás con roles aún más impactantes y memorables, aquellos que realmente ponen a prueba su versatilidad y profundidad como actor. Es una estrategia inteligente, la verdad. No se trata de quemarse en el intento de sacrificar su bienestar por un exceso de trabajo, sino de construir una carrera sólida, sostenible y exitosa a largo plazo. Una carrera que le permita disfrutar del proceso creativo y mantener la frescura y la pasión por su oficio. Y aquí viene uno de los puntos más intrigantes y que, sin duda, más ha dado de qué hablar en las últimas semanas, el tema de las compensaciones económicas. Si bien, por motivos de confidencialidad, no tenemos cifras exactas, las fuentes más fiables hablan de un aumento considerable en su caché. Este aumento no sería arbitrario, sino que estaría justificado, según se argumenta en las negociaciones, por su creciente popularidad global, el impacto mediático que genera cada uno de sus proyectos y el valor incalculable que aporta a cualquier producción en la que participa. Los productores estarían dispuestos a invertir más en él, reconociendo su potencial como imán de audiencias y como garante de éxito comercial. Y él a su vez estaría exigiendo una remuneración que refleje fielmente ese valor, que reconozca su estatus de estrella internacional y la demanda constante de su talento. No es un secreto que las estrellas de Hollywood y de otras industrias cinematográficas de primer nivel manejan cifras astronómicas en sus contratos, y parece que Kanyaman está luchando con determinación para posicionarse en ese escalafón, para que su talento sea valorado y recompensado en consonancia con las grandes ligas. Es natural que a medida que un actor se vuelve más demandado y su influencia crece, sus tarifas aumenten. Lo sorprendente aquí es la audacia, la determinación y la claridad con la que parece estar negociando, demostrando que no está dispuesto a aceptar menos de lo que cree merecer, que valora su trabajo y que está construyendo su carrera sobre bases sólidas de equidad y reconocimiento. Además, hay rumores y, ojo, insisto, son rumores, que sugieren que estas renegociaciones contractuales podrían estar intrínsecamente ligadas a la búsqueda activa de oportunidades fuera de las producciones turcas tradicionales. Si bien Turquía le dio la fama inicial y el reconocimiento masivo en una primera etapa, Kanyaman ha manifestado en diversas ocasiones su interés por explorar a fondo el mercado internacional, trabajando en series y películas con alcance global, en producciones que traspasen fronteras y le permitan llegar a audiencias de diferentes culturas y continentes. Este cambio contractual con todas estas nuevas condiciones podría ser la puerta de entrada perfecta para asegurar proyectos que le permitan consolidarse en Hollywood, en la industria cinematográfica europea o en otras plataformas de renombre internacional, donde los salarios, las condiciones de trabajo y el tipo de roles suelen ser sustancialmente diferentes y, a menudo, más desafiantes. Imaginen a Kanyaman compartiendo pantalla con grandes estrellas de Hollywood, participando en producciones de Netflix, HBO o Amazon Prime Video con presupuestos millonarios y alcance mundial. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans y un paso gigantesco en su carrera artística. Las implicaciones de estos cambios, si se confirman en su totalidad y se materializan en proyectos concretos, son enormes y multidireccionales. Por un lado, podría significar un antes y un después en la carrera de Kanyaman, elevándolo a un nuevo nivel de estrellato internacional, consolidándolo como un actor de talla mundial con capacidad para liderar producciones de cualquier calibre. Por otro lado, podría sentar un importante precedente para otros actores, tanto emergentes como consolidados, que busquen un mayor control sobre sus carreras. Una voz más activa en las decisiones creativas y una mejor compensación económica que refleje su valor en la industria. Es una señal inequívoca de que la industria del entretenimiento está en constante evolución, que las dinámicas de poder entre actores y productores están cambiando, y que la agencia del artista sobre su propia trayectoria es cada vez más valorada y reconocida.
Hemos visto cómo otros actores de renombre han utilizado su influencia y su popularidad para moldear sus carreras de manera estratégica, eligiendo roles que los desafíen artísticamente, trabajando en proyectos que resuenen con sus valores personales y, por supuesto, negociando contratos que les permitan vivir cómodamente y asegurar su futuro financiero. Can Yaman parece estar siguiendo ese camino, y lo está haciendo con una estrategia clara, audaz y decidida. Es un juego de poder, sí, un ajedrez profesional donde cada movimiento cuenta, pero también es una muestra de que está tomando las riendas de su futuro, que no se conforma con el éxito actual sino que busca construir un legado duradero. Ahora, ¿qué proyectos específicos podrían verse afectados por estos cambios contractuales? Bueno, hasta ahora, la información es un poco vaga y se mantiene en el terreno de la especulación, como suele ocurrir en estos casos. Sin embargo, se especula fuertemente que uno de los proyectos de gran envergadura que estaba en conversaciones avanzadas, y que se rumorea que es una producción internacional muy ambiciosa y con un gran potencial, podría ser el principal foco de estas negociaciones. Si Can Yaman decide tomar un papel más activo en la dirección creativa de este proyecto, podríamos ver un producto final mucho más alineado con su visión artística, con personajes más complejos y una narrativa más rica. Y si logra obtener esa flexibilidad deseada en su agenda, es posible que veamos un regreso a las pantallas, quizás de forma más selectiva pero con una calidad indiscutible y con proyectos que realmente lo motiven y lo apasionen. Es importante recordar, queridos seguidores, que en el vertiginoso mundo del espectáculo, la información a menudo fluye de manera fragmentada, sujeta a interpretaciones y, en ocasiones, a rumores. Sin embargo, la consistencia de las fuentes que filtran estos detalles, la credibilidad de los medios que los han reportado y la lógica detrás de estas movidas estratégicas nos dan una fuerte indicación de que algo importante y significativo está sucediendo. Can Yaman no es alguien que se quede quieto, que se conforme con lo establecido, su ambición parece no tener límites, y su deseo de crecer y evolucionar como artista es palpable. Está demostrando que, más allá de la fama repentina y el reconocimiento masivo, busca dejar una marca duradera en la industria, una huella artística que trascienda el tiempo y las tendencias. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con total convicción, es que sea cual sea el resultado final de estas negociaciones, Can Yaman seguirá siendo una figura de gran interés para el público. Su carisma es innegable, su capacidad para cautivar a las audiencias es algo que no se puede pasar por alto, y su atractivo trasciende las pantallas. Estos cambios contractuales, lejos de ser un obstáculo, podrían ser el asterisco trampolín definitivo que lo impulse hacia nuevas alturas, consolidando su estatus como una de las estrellas más importantes y respetadas del panorama internacional. Para resumir un poco, chicos y chicas, lo que hemos desvelado hoy es que Can Yaman ha estado renegociando uno de sus contratos más importantes, un movimiento que promete tener repercusiones significativas. Los detalles sorprendentes que han salido a la luz incluyen una clara asterisco búsqueda de mayor control artístico sobre sus roles, una firme intención de alcanzar un asterisco mejor equilibrio entre su vida profesional y personal, y por supuesto, una asterisco reevaluación estratégica de su compensación económica, reflejando su estatus como estrella global y el valor que aporta a cada proyecto. Estos movimientos estratégicos sugieren una visión clara y ambiciosa de su futuro profesional y un deseo decidido de explorar nuevas fronteras y desafíos en su carrera. Ha sido fascinante desgranar esta información, ¿verdad? Y ahora, mis queridos espectadores, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de estas movidas de Can Yaman? ¿Creen que está haciendo lo correcto al buscar más control creativo y una mejor remuneración? ¿Consideran que estas exigencias son justas y merecidas? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo hacer en el futuro? Ahora, con estas nuevas condiciones que él mismo está negociando, déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué opinan de estas noticias que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante e informativo como a mí me ha gustado contárselos, no se olviden de regalarme un grandioso me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos motiva a buscar siempre las noticias más exclusivas. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman, que les guste el mundo del espectáculo o que simplemente disfruten de estar al tanto de lo que pasa en la industria del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es totalmente gratis, un gesto mínimo que nos apoya enormemente, y es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones, de nuestras primicias exclusivas y de nuestros análisis en profundidad.
Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por los detalles sorprendentes del contrato de Can Yaman. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias exclusivas, más chismes jugosos y más análisis del fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima, familia. Adiós.